Dice: y Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía hasta allí, dije que hasta 7, ¿verdad? Vamos a orar. Padre maravilloso, te adoramos, te damos gracias, Señor, por darnos nuevamente la oportunidad de poder congregarnos, de poder asistir a este lugar, Señor. Gracias por el día de hoy que usted nos dio, por la ayuda que usted le dio a mis hermanos en sus labores, en sus trabajos. Guardaste nuestros hogares, nuestra familia, por eso te damos muchas gracias por toda la bendición que hemos recibido, Señor, de tu mano maravillosa. Dios mío, ahora que nos ponemos a estudiar tu palabra, rogamos que por favor se dignes en tu gracia, en ayudarnos, en alumbrarnos el entendimiento a través del Espíritu Santo, y que su palabra la podamos entender, podamos, Señor, ser edificados, fortalecidos, mediante escuchemos la palabra suya, Señor. Dios mío, te suplico su ayuda, su gracia, su sabiduría, para poder compartir esta palabra con tu pueblo. Señor, quiero darle la gloria y la honra a ti, en el dulce y maravilloso nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Vamos a hablar en esta noche, gloria a Dios, con el tema y oyendo esa mala noticia. Gloria a Dios. ¿Qué entenderíamos nosotros por una noticia? ¿Qué entiende usted por una noticia? Alabado el nombre de Jesús. Una información, dice el hermano, un acontecimiento. ¿Quién puede decir algo más? Alabado el nombre de Jesús. Una noticia, y es lo que a diario se escucha, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, como la radio, la televisión, la imprenta. Gloria al nombre de Jesús. Hay una cantidad de noticias diversas. Bendito sea Dios para siempre. Pero una noticia se genera en base a un acontecimiento, ¿verdad? Es una información que se está emitiendo en base a un hecho, bien sea que ya se haya realizado o que haya ocurrido algo inesperado, bendito sea Dios, o algo también ya programado y se realizó y luego se anunció. O también puede ser una noticia donde se está informando de un proyecto que se va a ejecutar. Solamente se ha programado y dice: vamos a ejecutar tal o cual proyecto,
y de antemano lo están anunciando. Alabado el nombre de Jesús para siempre. Y todos sabemos que hay noticias, vamos a decir, la mayoría de las noticias hoy en día no son muy alentadoras. Las noticias que se generan a nivel del mundo, en su mayoría son desastres, son noticias que dan que lamentar. Son muy pocas las noticias, la información que de pronto salga que aliente a las personas, que le traiga un estímulo, alabado el maravilloso nombre de Jesús. Y eso es lo que hoy se escucha a nivel de los medios de comunicación en el mundo. Bendito sea Dios. Pero estamos frente a un pasaje de la palabra de Dios donde nos hace referencia a una noticia. El verso 7 dice: y oyendo el pueblo de Dios esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Pero fíjate usted, oyendo esta mala noticia, gloria al nombre de Jesús, ellos visten el luto. Ellos dicen: oye, no puede ser, esto realmente nos desanima, esto a nosotros nos desubica, por así decirlo, porque el mensaje que Moisés les dio a ellos es realmente un mensaje, una noticia muy tremenda. Gloria a Dios. Recuerde que este pueblo viene camino hacia la tierra prometida. El pueblo viene desde Egipto, gloria a Dios, con el propósito que el Señor se había trazado con ellos, y era llevarlos hacia la tierra de Canaán. Bendito sea Dios. Pero en el camino, gloria al nombre de Jesús, sucedieron unas cosas que eso llevó, hermanos, a que Dios tomara alguna decisión. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios siempre ha prometido, y lo vemos por la palabra, estar con su pueblo. Dios siempre quiere estar con su pueblo. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, le dijo a los discípulos, cuando Él los comisionó para que fueran y predicaran el Evangelio, ¿verdad? Él le dijo: id y hacer discípulos en todas las naciones. Vayan, hagan discípulos, y le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Es decir, que allí el Señor está garantizando, gloria al nombre de Jesús, su presencia. Él estaría con su pueblo, Él estaría allí para ayudarlo, para bendecirlo, para cuidarlo, para protegerlo del enemigo, para sustentarlo y darle siempre la victoria. Alabanzas al Señor. Por eso el Señor, por ejemplo, cuando llamó a Josué, también le dijo unas palabras similares. Gloria al nombre de Jesús. Y le dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Bendito el nombre de Jesús. A Jeremías también, cuando le hace el llamado, también promete estar con él, promete ayudarlo, confortarlo. Bendito el nombre de Jesús. Y así sucesivamente nosotros vemos varios pasajes de la palabra del Señor donde nos revela el propósito de Dios, el anhelo de Dios es de estar junto a su pueblo, al cual Él ama y con el cual Él tiene propósitos. Dios tiene propósitos con la vida de nosotros. Dios tiene propósitos maravillosos con la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta o tomar en cuenta, gloria al Señor, que el Señor demanda de nosotros fidelidad, demanda de nosotros obediencia, demanda de nosotros sujeción a la palabra, para Él también, gloria al nombre de Jesús, estar con nosotros. ¿Cuánto alabamos a Dios? Pero si nosotros analizamos este verso, o en los que anteceden al que leímos allí en el libro de Éxodo,
gloria al Señor, uno debe analizar cuál es la mala noticia y por qué se generó la mala noticia. Bendito sea Dios. Bueno, el Señor le dice a Moisés, si nosotros vemos el verso 1 del capítulo 33, dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y le dice: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Oye, lo tremendo. Y dice, y el verso que sigue el pueblo dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. Gloria al nombre de Jesús. Fíjate, el Señor allí, hermano, toma una decisión de ya no andar con el pueblo. Pero como le decía hace un instante, pero ¿por qué Dios ya no quiere caminar con el pueblo? Gloria a Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor ya no quiere caminar con su pueblo y en medio de su pueblo? Es que, hermanos, bendito el nombre de Jesús, una persona o uno como congregación, como pueblo, gloria al nombre de Jesús, debemos de tomar en cuenta, vuelvo y repito, la palabra de Dios para ponerla por obra. Para ponerla por obra. Gloria a Dios. Cuidarnos de nosotros no hacer algo desagradable que al Señor, ¿verdad?, le vaya a llevar a tomar una decisión de apartarse de nosotros. Porque, hermanos, ¿qué sería de nosotros sin Dios? Gloria a Dios. Y más en una situación como la que estamos viviendo, hermanos. ¿Por qué cree usted que hay gente que se ahorca por ahí? Gloria a Dios. ¿Por qué cree gente que se suicida? Porque tienen un vacío en su alma, no andan con Dios, Dios no está con ellos. Bendito el nombre de Jesús. Porque pueden haber circunstancias duras, difíciles, pero siempre y cuando esté el Señor con nosotros, yo le aseguro que saldremos adelante. Nosotros triunfaremos, venceremos las batallas, los conflictos, las luchas, todo aquello que venga contra nuestras vidas. Lo venceremos porque estaremos abrazados del Señor, confiando en Él. Siempre, amados hermanos, apoyándonos en su brazo poderoso. Él nos sustentará. Gloria a Dios. Pero de ahí la importancia de nosotros tener cuidado en lo que hacemos. En lo que hacemos. Miren, hermanos, meditando un momento, gloria a Dios. Si nosotros analizamos la vida de Sansón, por decir algo, Sansón fue un joven con el cual Dios tenía un propósito tremendo. Y Dios lo escogió a Sansón. Y Sansón era nazareo desde su nacimiento. Gloria a Dios. Y Jehová estaba con Sansón. Y Sansón, amados hermanos, gozaba de un respaldo de Dios, gozaba de la bendición de Dios, gozaba de que Dios caminaba con él. Pero usted analiza la vida de ese joven, sus primeros pasos, cómo comenzaron. Gloria a Cristo, alabado. ¿Cómo empezó este hombre? Dice que se enamoró de una mujer, la cual no pertenecía a la nación de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Ya por ahí el hombre empieza a dar pasos equivocados. Gloria a Dios. Y sus padres le hacen saber: hijo, no, eso no está bien. ¿Acaso no hay mujeres dentro del pueblo de Dios para que tú vayas a fijarse allá en esa persona? Gloria al nombre de Jesús.
Y el hombre dijo, no, a mí me agrada esa y déjemela. Fíjate usted. Y el hombre empieza y tuvo una mujer. Y todavía Dios está con él. Y luego, ¿qué pasa? Pasaron algún tiempo y el hombre después se enamora de otra mujer. De Dalila. Del medio de los filisteos. Gloria al Señor. Otro paso también equivocado. Es que el hombre iba de mal en peor. Y lo tremendo es que él empezó a jugar con aquella mujer. Empezó a jugar. Porque la mujer, no piense usted, gloria al nombre de Jesús, que tenía buenas intenciones con él. La mujer estaba interesada por cierta cantidad de dinero que le habían ofrecido los filisteos, para que ella se encargara de averiguarle al hombre en qué consistía su fuerza brutal. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué hacía? El hombre jugaba. El hombre jugaba porque le mentía a la mujer. Bueno, que si me ataren con 7 mimbres de esto así, así, y yo me debilitaré y seré igual que todos los demás hombres. Y la mujer le creía y lo ataba, y el hombre se dejaba matar. Y cuando ya estaba llena materialito, entonces le decía, Sansón, los filisteos sobre ti. Y el hombre actuaba con una fuerza tremenda y rompía todo. Y como eso resultaba bien, y oye, tengo poder, tengo fuerza todavía, el hombre seguía. El hombre continuó, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y yo sé que Dios está conmigo porque mire todo el respaldo que tengo. Y luego entonces la mujer le dice, oye, usted me ha mentido. Y el hombre le mentía de verdad. Y le dice, bueno, si le pone otra forma, le dice él, que si lo ataren con 7, si no me equivoco, mimbres, pero hay otra, no recuerdo exactamente, en el cual él decía que si lo amarraban, él se debilitaría. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? Volvía otra vez Sansón y reaccionaba, y ahí estaba el respaldo de Dios todavía con él. Él todavía manifestaba, oye, no, todavía Él está conmigo, y seguía en el asunto. Gloria a Dios. Pero llega un momento cuando esa mujer le importunaba y le decía, ¿cómo tú dices que me amas? Y mira, hasta el día de hoy me has engañado, y ya me has engañado 3 veces, y usted me dice esto, usted, y para allá y para acá. Y entonces el hombre dice que su alma fue reducida a brutal angustia, al punto que el hombre le descubre el secreto realmente. Y le digo, lo que pasa es que yo soy nazareno. Lo que pasa es que yo soy evangélico. Yo no lo había dicho a usted. Yo soy evangélico y entonces yo tengo este gozo de esta bendición. Y entonces, ¿qué pasa? Le digo, si me cortaran el pelo, entonces yo me debilitaría. Pero el hombre pensaba que esta vez iba a salir, porque el texto lo dice, que él pensó que esa vez él iba a volver a contar con el respaldo de Dios. Pero resulta que cuando ya la mujer le cortó bien el pelo y le pega el grito, Sansón, los filisteos sobre ti, el hombre dijo, esta vez saldré como todas las demás. Y resulta que ya no estaba Dios. Mire, de un momento a otro se apartó la presencia de Dios de él. De un momento a otro se siente sin el respaldo, se siente sin el poder del Espíritu de Dios, se siente sin esa fuerza sobrenatural de la cual él gozaba. Gloria al Señor. Pero analicemos el por qué. Es que empezó dando pasos y pasos, y no se daba de cuenta que estaba enlazándose, no se daba dando de cuenta que estaba sumándole, gloria a Dios, en la lista de las mentiras y de las cosas ante Dios. Hermano, Dios tiene un límite. gloria a Cristo.
Dios tiene un límite. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que siempre da oportunidad. Pero llega un momento cuando dice, ¿qué es lo que le pasa a usted? Yo le he dado tanta oportunidad. ¿Usted cree que va a jugar conmigo? No, está equivocado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es la parte que muchos hoy en día, gloria al nombre de Jesús, no se dan de cuenta. Porque bueno, en la ley, por ejemplo, ojo por ojo, decía, gloria al nombre de Jesús. Si alguien por ahí cometía un pecado, inmediatamente lo mataban para quitar. Hoy en día, como hoy en día la ley no se aplica en esa medida. Ah, no, Dios está conmigo, Dios es perdonador, y sigue por ahí. Y va a llegar un momento cuando ya no va a contar con el respaldo de Dios. Gloria a Dios. Analicemos la vida, por ejemplo, de Saúl. Saúl fue un hombre escogido por Dios para que fuese rey. Amén. Saúl fue un rey que Dios lo escogió. Amén. Y cuando el hombre lo fueron a ungir, ¿dónde estaba Saúl? Cuando lo fueron a ungir como rey, dice que estaba escondido en el bagaje. Y dice que Samuel preguntó por la familia, gloria a Dios, y dice, y hicieron acercar a la familia de sí, ¿y dónde está su hijo, Saúl? No sabemos. Y el hombre lo buscaron, el hombre tenía una humildad, tenía como cierto temor, qué sé yo, no quería salir allí porque él sabía lo que representaba el cargo, de pronto la responsabilidad, pero el hombre estaba por allá escondidito, de allá lo sacaron, y el hombre viene y lo ungen. Y allí el Señor, a través de Samuel, veamos el capítulo, el primer libro de Samuel, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. A su nombre da gloria. Leamos, por ejemplo, en el capítulo 9. Gloria al Señor. Después que Samuel lo unge, en el capítulo 10, después que Samuel lo unge a él con el aceite, gloria al Señor, en el verso 1 del capítulo 10 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mire, le da ya algunas instrucciones y en el verso 8 le dice, verso 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí. Miren las instrucciones que le está dando Samuel, que es el profeta. Le dice, bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Miren que Samuel le está dando unas instrucciones a Saúl. Lo unge y le dice que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él y que él sería mudado en otro hombre. Gloria a Dios. Es decir, una bendición tremenda, ¿verdad? Pero le está diciendo también que fuera a Gilgal y lo esperara. Espera allí hasta que yo llegue para que ofrezcamos sacrificios de paz. Gloria al nombre de Jesús. Espera 7 días hasta que yo llegue allá y te diga qué es lo que vas a hacer. Mira, hermano, lo importante de escuchar bien y obedecer. No crean ustedes que a veces las cosas se dicen así por así y hagámosle. No, mi hermano. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que habla con claridad. No es un Dios que está
improvisando. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces le dice a Saúl que esperara y él llegaría para ofrecer sacrificio, y dice, y yo te diga qué es lo que vas a hacer. Y es lo importante, hermanos, de oír y seguir instrucciones. Gloria a Dios. De la persona que Dios ha comisionado. A su nombre sea la gloria. Le dijo que esperara. Ahora, en el capítulo número 13, nosotros leemos en el verso 1: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mimá y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Verso 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mimá, al oriente de Bet-Abel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos y en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Saúl había dicho, pero Samuel no venía. Conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Mire esto. Era algo que a él no le competía. Era algo que a él no le competía. Ofrecer un sacrificio era para los sacerdotes. Eran las personas encargadas de ofrecer sacrificios, los levitas les ayudaban, pero la persona encargada para eso eran los sacerdotes. Pero Saúl se toma atribuciones que no es competencia de él, y empieza él, gloria al nombre de Jesús, a asustarse porque ve que esperó los 7 días y Samuel no aparece. Entonces él se apresura, gloria al Señor, a hacer algo que eso no estaba en su competencia. ¿Qué hace él? Dice: no, tráigame un animal y vamos a ofrecerlo. Yo me voy a poner a esto porque ¿cómo es posible? En los filisteos lo tenemos ahí, nos van a ganar la batalla, y yo no he implorado el favor de Dios. Y el hombre empezó, hermano, a degollar el animal. Cuando el hombre termina, llega Samuel. ¿Y qué le dijo? Lo felicitó. Le dijo: ¿qué has hecho? Yo te dije que esperara hasta que yo llegara. Yo te iba a decir qué era lo que tenías que hacer. Hermanos, esto nos debe enseñar a nosotros. Nosotros debemos de aprender de esto. Amén. Alabado Dios. Que hay cosas que a uno no le competen. Aunque usted la vea fácil, aunque yo la vea tan fácil de hacer y de resolver, pero no soy la persona indicada. Gloria a Cristo, alabado Dios. Hay personas indicadas para eso. Y entonces el hombre hizo aquello, y viene Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Locamente has hecho, loco. Lo que tú has hecho solo haces un loco. ¿Cómo usted va a hacer eso? Bendito sea Dios para siempre. Y fíjate qué le dice el verso 11. Dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Mimá. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl:
locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová, mire esta palabra, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Mire por dónde va todo. Estamos analizando ahora la vida de Saúl, escogido por Dios, ungido por el Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Con un propósito grande, un propósito maravilloso. Imagínense llegar a ser el presidente de la República de Israel en aquel momento. Eso no era cualquier cosa. Bendito sea Dios. Gozar con el beneplácito de Dios, que era el que lo estaba escogiendo. A su nombre la gloria. Pero mire ahora el hombre en lo que empieza a hacer. Gloria a Cristo. Hacer cosas que no eran de su competencia. Y el Señor le dice a través de Samuel, locamente has hecho. Ahora déjame declararte lo que Dios ha dicho. Él hubiera confirmado tu reino para siempre. Miren los planes que tenía Dios con él. Dice, a veces uno echa a perder los planes, hermano. Uno mismo. No es Dios, uno. Dios puede tener planes tremendos con una persona. Pero depende de la obediencia de esa persona, de la obediencia y la sujeción a Dios, a su palabra, para que pueda llegar a donde Dios lo quiere llevar. Dios tiene un plan tremendo con este hombre. Imagínense la intención que había en el corazón de Dios era que el reino de este hombre fuera para siempre, es decir, de la descendencia que fueran saliendo de él. Por ahí iba esa cadena de reyes y de esa dinastía tremenda hasta el final. Pero debido a esto, bendito sea el Señor, ¿qué pasa? Que entonces el Señor dice, no, tu reino no va a ser duradero. Mas sin embargo, Dios continúa con él. Dios continúa con él, con Saúl. Pero veamos en el capítulo 15, dice el verso 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey. Mire lo que está diciendo Samuel a Saúl. Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre Israel, su pueblo. Ahora pues, está atento, mire, está atento, gloria a Dios, a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, mire la orden, y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire la orden que había de eliminar y aniquilar todo, hermano, de seres humanos y, ¿verdad? A nombre del Señor, y las ovejas, las vacas, los camellos, los asnos, todo eso, hermano, había que matar. Pero veamos qué dice. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó los amalecitas desde el Ávila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Mire esto, ¿qué le parece? Esa era la orden que le habían dado. No era. La orden era acabar, hermano, con todos esos seres
de ese pueblo y esos animales. Pero resulta que el hombre perdona la vida al rey, que era el primero que tenía que haberle quitado la cabeza. No, el hombre lo perdonó. Y dice que empezó a mirar las ovejas gordas, las vacas gordas, los asnos robustos y todo aquello que estaba muy bonito según él. Digo, no, esto cómo lo vamos a matar, esto está bueno, esto da dolor. Y el hombre se dejó llevar por los sentimientos, se dejó llevar por lo que veían sus ojos, y entonces perdonó todo eso y lo dejó. Pero esa no era la orden que le habían dado a él. Bendito sea Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? El verso que sigue. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Oye, Samuel dijo: ¿cómo es posible que este hombre acaba de hacer un desastre, acaba de cometer un tremendo error, que se lo hice saber, el ofrecer un sacrificio que no era competencia de él, y Dios todavía tiene misericordia y permite que continúe en el reino, y lo envía ahora con esta misión, y se lo declaramos? El Señor le declaró todo cómo tenía que hacerlo, y este hombre hace todo lo contrario. Samuel se apesadumbró y dijo: Dios mío, ¿por qué se apesadumbró? Porque Samuel escuchó la voz de Dios que le dijo: me pesa haber puesto a Saúl por rey. Bendito sea Dios para siempre. Me pesa. Pronto se ha apartado de en pos de mí y no ha obedecido a mis palabras. Hermanos, pueden haber cosas que uno las vea tan sencillas y que aparentemente uno, pero hermano, la orden de Dios es la que tiene que prevalecer. Es la palabra de Dios, no es lo que digan los demás, no es lo que mi corazón de pronto me dicte, porque uno lo puede engañar el corazón. Bendito sea Dios, ¿me entienden? Entonces uno tiene que estar siempre pendiente de la palabra que Dios dijo. En ella es que tenemos que estar ceñidos a ella. A su nombre sea la gloria. Así veamos que allá hacen acá, que allá en el otro lo hacen así, y que el otro no, mi hermano. Puede decir que la gente diga ya y veamos la palabra. Ese debe ser el fundamento nuestro y ceñirnos a ella para poder gozar de la bendición de Dios. Ahora, ¿sabe qué le dice en el verso que sigue? Gloria a Dios, verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek lo han traído. Miren, analicemos las palabras que él explica. De Amalek, ¿qué? Los han traído. ¿Qué está descargando aquí? La responsabilidad se la está echando al pueblo. Pero en el verso que leímos, gloria al nombre de Jesús, en el verso 9 dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de lo gordo. Fíjate, pero aparece Saúl allí, y es que él era la autoridad. El pueblo no iba a hacer nada si él no lo permitía o él no lo ordenaba. El pueblo estaba a la orden del rey. Bendito sea Dios. El rey está permitiendo esto, pero como el hombre viene de mal en peor, cuando ve venir a Samuel le dice: bendito tú de Jehová. Llegó el pastor, Dios lo bendiga. Yo acabo de hacer lo que usted me mandó, mi rey, mi profeta, mi siervo. ¿Sí?
Sí, yo maté todo, ¿y qué es eso que yo escucho? ¿Y qué escucha usted, Samuel? Pues yo escucho ovejas, escucho vacas, escucho cabros, y hasta los burros están chillando. ¿Qué es eso? Entonces el hombre se ve descubierto, porque a lo mejor, hermano, él los había guardado en cierto lugar, digo yo, pero resulta que los animales empezaron a bramar y lo delataron. El hombre está dándole la información al siervo de Dios, al profeta, que él había hecho todo como se le había indicado, pero resulta que por otro lado está saliendo un bramido. Y entonces el hombre dice, no, el pueblo los dejó. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Entonces, ¿verdad? Nos dice, el pueblo, el verso 2, ¿verdad? Estamos en el verso 12 o 13. Gloria a Dios. El verso 15, perdón. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo, mire, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Mire la forma de hablar. A veces en las palabras se empieza a saborear o se empieza a conocer el estado de las personas, de lo que hay dentro. Si llegase usted de tener usted los dones del Espíritu Santo, por así decirlo, que son una bendición, pero el analizar el lenguaje con que habla, eso dice mucho. El analizar, el ver la forma de proceder, de actuar, eso deja ver mucho de la persona. Este hombre dice, el pueblo los perdonó y los ha traído para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, tu Dios. Mira, hermano, ¿acaso no era el Dios de él? Pero vea el lenguaje cómo está allá. A su nombre la gloria. Y dice, estamos en el verso 15, ¿verdad? Sí. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, dígame. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. El hombre no quiere reconocer. He oído la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez, el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas las primicias del anatema. ¿Estoy allí? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Mira, hermano. Y Samuel dijo, se complace en Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira, hermano, pero analicemos por dónde viene todo. Por no obedecer, por no oír la voz de Dios, por no hacer conforme se le estaba diciendo. El hombre empezó a hacer su propio, a su parecer, sin tomar en cuenta lo que se le estaba diciendo de parte de Dios, y él comete tremendo error al comenzar. Dice que llevaba 2 años,
gobernando bien. Y entonces se le mete la idea de hacer ese sacrificio, hermano. Y todavía Dios tiene misericordia y le deja que continúe en el reino. Pero ahora le mandan otra misión y el hombre hace todo al revés. Ahí sí el Señor le dice: hasta aquí llegó usted. Y él dice, ¿y qué dice la Biblia en el capítulo 16? El verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu de parte de Jehová. Un espíritu malo. Pero fíjate, y el espíritu de Dios se apartó. ¿Por qué se apartó? ¿Qué será el problema que estaba pasando con el pueblo de Israel cuando el Señor le dice a través de Moisés: yo le enviaré el ángel para que el ángel vaya con usted, pero yo no voy a estar con ustedes? Es donde el pueblo dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, dijo: oye, ¿cómo así? Porque es que realmente eso es una mala noticia, hermano. Que Dios no esté con nosotros, eso sí es una noticia, pero grave. ¿De qué nos sirve a nosotros tener prestigio? ¿De qué nos sirve a nosotros tener tantas cosas de este mundo y no tener a Dios? No contar con la presencia de Dios. ¿De qué le sirve a un cristiano, hermanos? ¿De qué nos sirve a usted y a mí que digamos, llevo tantos años en el Evangelio, o tengo esto y lo otro, y conozco la Biblia de tapa a tapa? Pero eso no es garantía, es la obediencia, es la sujeción a la misma, la que nos garantiza la presencia de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y la persona, miren, yo conocí a un hombre que se había descarriado 14 veces. 14 veces. Y el hombre no hallaba. Estaba en la iglesia y no estaba bien. Y se descarriaba y se iba al mundo, y allá en el mundo hacía desastre y sentía como, y volvía y venía a la iglesia, y así 14 veces, hermano. Y decía: yo no sé qué me pasa, no puedo. Y estuvo en esta obra. Y le confiaron, el pastor le confió el tesoro de la iglesia. Y tenía un cajoncito como este, donde se echaban las ofrendas y se guardaban, y se la dieron a él para que él las guardara con confianza. ¿Y qué era que hace el hombre? Pues por debajo sacó una tablita y por eso sacaba las ofrendas para comprar cafecito y por esas cosas. Y cuando el hombre, hermano, lo último que iba a hacer, teniendo una esposa joven, tenía 2 hijos con esa mujer, pero la mujer estaba joven. Bendito sea, porque los niños estaban pequeños. Teniendo una mujer joven, y no por cualquier mujer así, de una buena dama. Bendito sea Dios. El hombre había planificado ir a violar una hija de una hermana. Lo pensó y dijo: el hermano se va a trabajar a Valencia a tales horas. Yo voy y me meto un taco de marihuana, de droga, y me la meto. Y me le meto a la casa de la muchacha, la violo porque la violo. Y en esos días antes, haciendo culto nosotros en los barrios, y él tocaba un 4, lo tocaba muy bien y cantaba el hombre tremendo. Y aquello, el hombre ahí dándole. Y todo el mundo lo conocía, pues un caserío pequeño, todo el mundo sabía que eran los que nos congregábamos, y él va arriba y abajo con nosotros. Y el hombre, él pensaba hacer eso el viernes en la madrugada, y el día jueves en la mañana amanece el hombre muriéndose, que en horas de la tarde ya no aguantaba el hombre, un dolor en el cuerpo, en los huesos, y una fiebre terrible. ¿Y sabe qué? La esposa angustiada, porque el hombre no era un dolor, hermanos. El hombre no iba a morir. Buscaron una ambulancia para montarle la ambulancia afuera, hermano, buscarlo allá. Y cuando él va saliendo, nosotros fuimos con el pastor a visitarlo porque queríamos, y ahí oramos por él, y el hombre ahí en la camilla,
confesó el pecado. Porque era extraño, hermanos, y si en la tarde anterior en el culto y gozoso en el barrio y todo, y ahora de un momento a otro, y el hombre entendió que era la mano de Dios castigándolo. Le digo, pastor, esta es la mano de Dios sobre mi vida. Yo iba a hacer esto y esto y esto, y no lo declaró ahí completico. Todo lo que había planeado hacer de esa muchacha. Fíjate usted, hermano, bendito sea Dios. Le dice el pastor, hermano, ok, ven. Si oramos por él y le dice a la esposa, hermano, el cajoncito de la ofrenda, no hay nada, pastor. ¿Cómo así? No, él lo estaba sacando y ya no hay nada. Fíjate cómo caminaba el hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros hablamos con el pastor y decíamos, oye, ¿qué tal? Dios, ahí nos dimos de cuenta nosotros una vez más que Dios es el dueño de esta obra y Él la defiende, hermanos. Él pelea por su obra. Nosotros decimos, ¿qué tal que este hombre hubiera hecho eso? Si Dios no hubiera intervenido, ¿cómo hubiera quedado el testimonio de este hombre ahí? Conociendo a ese hombre y toda, hubiera hecho eso. Miren, hermanos. Y el hombre, ¿sabe qué? Murió arrollado por un carro. Lo mató un carro. El hombre le dio vergüenza regresar a la iglesia después que salió de allá. Dios tuvo misericordia, se sanó, pues, y se fue por allá por Guanare y allá lo rebotó un carro y lo mató. Pero a veces uno dice, ¿por qué será? Pero es que en el caminar se van haciendo cosas y otra cosita y otra cosita, y eso va sumando y va a llegar un momento en que la iglesia está aquí, se aparta Dios, y usted ve gente angustiada, ni son felices en el mundo ni son felices en la iglesia, ni afuera ni adentro, hermanos. Alabado Dios. Y eso es triste, porque un cristiano que no sea feliz en la iglesia, hermano, oye, Dios mío, entonces, dígame si no es así, hermano. Dígame usted si usted no es feliz en el evangelio. ¿Es feliz o no es feliz? Somos felices, hermano. Claro que sí. Una bendición, hermano. La paz que Dios nos da, el gozo, la satisfacción de tener una esperanza viva. Hermano, eso es glorioso. Bendito sea el Señor. Pero que este hombre Saúl terminado, hermano, gloria al Señor, en que el Espíritu de Dios dice, se apartó. Dios dice, ya, me aparto y lo dejo que siga entonces su camino. Y le quitó el Espíritu Santo, y mire lo que se le mete ahora. Y si usted analiza, si analizamos la palabra del Señor, bendito sea su nombre, dice en el capítulo número 14, gloria a Dios, capítulo 14, verso 35, dice, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que él edificó. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos a ninguno. Y el pueblo dijo, ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios preguntando, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? ¿Qué dice el texto? Mas Jehová no le respondió, no le dio respuesta aquel día. Oye, eso es triste. El hombre fue a consultar a Dios y nada. Ya Dios no le hablaba. Ya Dios, porque él estaba dando pasos equivocados. Y fíjate, cuando nosotros leemos en el capítulo 27 o 28 de este mismo libro, dice, Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos.
Se juntaron pues los filisteos y vinieron, acamparon en Sumén, y Saúl juntó todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Y qué dice? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Ni por ningún lado, hermano. Él buscaba la manera de que Dios le hablara, le dijera algo. Ya llegó tarde, dice, Dios no le respondió ni por el sacerdote, ni por Urim, que eran unos instrumentos que cargaba el sacerdote y por los cuales Dios revelaba su voluntad en oportunidades, ni por sueño, ni por nada. Oye, mire, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Sería triste no sentir a Dios. Sería triste uno en este camino y que la persona trate de buscar a Dios y no lo consiga. Es triste. Pero el asunto es el por qué. El por qué llega hasta esos extremos. La desobediencia. En el libro de Éxodo que estábamos analizando para dar inicio a la enseñanza o a la predicación, ¿qué había pasado allí? El pueblo viene bajo la guianza de Moisés y van, como le decía hace un instante, hacia la tierra prometida. Pero llega un momento cuando Dios le dice a Moisés: sube al monte y te daré mis leyes para el pueblo. Y Moisés le dio instrucciones. Si usted bien lo puede ver, gloria al nombre de Jesús. En el versículo capítulo 31, bendito sea su nombre, amén, y dice el verso, capítulo 32, perdón, o 31, 18, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. Le dio 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. O sea que eso de ponerse arete en la bandera de los varones, eso no es nada nuevo, hermano. Es más viejo que... ahí lo dice la Biblia, ¿sí o no? Y hoy la gente lo ve como una, esa es la moda, dicen los muchachos, esa es la nueva moda, y por eso así, hermano, eso es más viejo que la salta. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿qué dice el verso, verdad? El verso 2. Y Aarón le dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajo a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, ¿qué le parece? Hicieron un becerro y le dieron todo el crédito al becerro, que era el que los había sacado de Egipto. Estos son tus dioses que te sacaron, no fue el Dios de los cielos. Y fíjense la expresión como él dice: háganos unos dioses, porque a este Moisés, es que a veces, pero le repito, en el hablar,
se reflejan muchas cosas. Alabado Dios. El pueblo caminaban allí, pero ellos realmente no tenían una convicción de su Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y qué nos dice la palabra? Que ellos le hicieron la petición al colaborador, a Aarón, que lo habían dejado encargado. No solamente a Aarón, a Hur. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Porque si nosotros leemos en el capítulo 19, gloria al nombre de Jesús, nos dice la palabra en el verso 16, si no me equivoco, gloria a Dios, donde el Señor le está diciendo al pueblo que Él iba a dejar a Aarón y a Hur para que ellos se encargaran de estar al frente del pueblo y que cualquier asunto que pasara se lo trajeran a ellos para que ellos le orientaran. Bendito es el maravilloso nombre de Jesús. No sé exactamente el texto en este capítulo, gloria al nombre de Jesús, pero es lo que el Señor o Moisés le dijo al pueblo. Ahí está Aarón, ahí está Hur, para que ellos sean los que se encarguen de estar al frente de ustedes, y cualquier asunto que se presente, vengan a ellos. Pero, hermanos, este pueblo no supo esperar. Cuando Moisés sube a la montaña, bendito sea el nombre de Jesús, y ve que van pasando los días y no desciende, el pueblo empieza a angustiarse, a preocuparse, porque no hay noticia del varón de Dios. Y le dice a Aarón: háganos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y qué tan fácil le fue para Aarón oír la petición del pueblo? Bueno, ustedes quieren que pues denme los arcillos que tienen ahí de oro, denme todas esas prendas. ¿Y qué dice la Biblia? Que entonces Aarón le dio forma con buril, o sea, tenía su herramienta y fundió el oro, gloria al Señor, y le dio forma. Yo me imagino que tuvo que martillar, tuvo que trabajar, gloria al Señor, y hizo el becerro. Y el pueblo contento, y el pueblo inmediatamente decía: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Dice el verso 6 del capítulo 32: y al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se han corrompido. Mire esto, hermano. Hay cosas que de pronto uno dice: esto no es nada, pero hay que ver qué dirá Dios. ¿Qué dirá Dios? Puede ser que a mi parecer no sea nada, o al parecer de alguien. Usted le pregunte: hermano, ¿qué dice usted? Nada, nada. No. Veamos qué dice Dios, su palabra. Porque repito, esa es la palabra que tenemos que estar atentos. Gloria a Dios. Este hombre, para ellos les fue nada hacer un becerro. Hacerse un becerrito. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo Aarón después? Dice que en el verso 5, viendo esto, Aarón edificó ¿qué? Un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón
y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué le parece? Y le están dando el crédito al becerro que fue el que lo sacó. Pero de todas maneras, vamos a hacerle el nombre de Jehová. La etiqueta de evangélico, la etiqueta de Jehová. Pero realmente el becerrito es el que ellos están adorando. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Y qué pasa? Que entonces eso trajo, hermano, el desagrado de Dios. Y Moisés está arriba con Dios. Si uno analiza los textos, Moisés hubiese pasado. Yo estaba la noche leyendo esto. Yo decía, si el pueblo se hubiese mantenido fiel, a lo mejor Moisés hubiese pasado más de 40 días allá arriba. El asunto es, cuando el pueblo hace esto, en el verso 7 dice, porque el pueblo estaba regocijándose abajo. Dice el verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren, a Dios no se le escapa nada. Moisés está arriba, Moisés está totalmente ajeno a lo que está pasando abajo. Él no sabe, pero Dios sí. Dios está hablando con Moisés y le está dando la palabra, pero a la vez Dios está mirando qué está pasando abajo. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Señor le dice: Moisés, baje, ya, váyase, porque mire el pueblo como está. Y le llama la atención en la forma como Dios lo explica. Han hecho un becerro, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio a ese becerro. Y aparte de eso, han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron. Le han dado todo el crédito a ese becerro. A mí me apartaron, a mí me echaron a un lado. No soy yo el que lo saqué de allá por mano tuya, Moisés. Ellos le están dando el crédito al becerro. Y ellos lo estaban haciendo abajo, y Dios lo estaba viendo lo que ellos habían dicho, y Dios lo persiguió, hermano. Es que mire, hermano, esto es tremendo. Esto nos enseña que tenemos que ser cuidadosos que hablamos. Porque puede ser que uno se cuide aquí en la iglesia. No, aquí estamos en el templo, aquí no podemos hablar estas cosas. Pero quién sabe allá que podamos hablar y no nos percatamos que Dios está con el oído presto, con el ojo allí. Y uno dice: no es nada. No es nada. Eso dice uno. Pero yo estoy viendo aquí que Dios sí está al tanto de lo que está pasando. De pronto nosotros no tengamos un becerro así como tal. No tenga usted la Virgen de Chinquiray para tener la vela. No tiene a José Gregorio, no tiene San Antonio Bendito, no tiene qué sé yo. Pero que ya ven, es un becerrito por ahí de otra clase, nosotros. Y por causa de ese becerrito le estamos comunicando el crédito a Dios y la gloria a Dios para atribuírsela a otras cosas. Hermanos, lo que somos se lo debemos a Dios.